En el corazón de Afanistac, antes de 2022, la vida seguía los ciclos de la naturaleza y la fe. En este paraje habitaba un anciano venerado por todos. Su nombre era Atanasi, su presencia un bálsamo. Era un faro de sabiduría espiritual y guía para quienes buscaban un camino. Sus ojos profundos y serenos reflejaban la paz de quien ha descifrado los misterios del corazón. Atanasi nunca se inmiscuía en asuntos mundanos o en política, esa danza de poder y engaño. Tampoco se refería a guerras lejanas, siempre percibidas como ajenas a Afanistac. Su enfoque era puramente espiritual, anclado en principios eternos de moral y fe. Personas de toda condición social y económica, con sus almas cargadas de preguntas, peregrinaban hasta su humilde morada. Desde humildes campesinos, con sus manos curtidas por el trabajo de la tierra, hasta influyentes empresarios, buscaban su consejo. No querían saber cómo enriquecerse, sino cómo vivir honestamente en un mundo confuso, cómo mantener la fe inquebrantable ante las adversidades, cómo edificar una familia fuerte y unida, y cómo criar a sus hijos con valores que perduraran. Su voz, baja y melodiosa, era un remanso de calma, y su guía, fundamentada en siglos de tradición ortodoxa, era pura, cristalina y desprovista de interés personal. Era un pilar de estabilidad en una comunidad que lo veía como un puente entre lo terrenal y lo divino, un guardián de la verdad y la virtud. Pero la serenidad que había envuelto a Fanistac durante tanto tiempo se disipó abruptamente en la primavera de 2022. Un velo de incertidumbre y temor descendió sobre la región, y el eco de los tambores de guerra, antes un rumor lejano, se hizo ominosamente cercano. Pregunta a ustedes. Ayuden con la programación de los episodios. Indiquen su país, ciudad y la hora actual donde están. La guerra estalló con una ferocidad inesperada, proyectando una sombra oscura sobre el estado en conflicto, y sus ondas expansivas alcanzaron incluso los rincones de Afanistac. Las preguntas que la gente traía al anciano no eran sobre moralidad comercial o conflictos familiares. Se volvieron preguntas existenciales, teñidas de desesperación y un miedo visceral por el futuro. Le preguntaban sobre el fin del conflicto, la supervivencia de sus seres queridos, sobre el futuro incierto y desolador de sus hijos. Ya no buscaban la paz interior, sino la paz exterior, la cesación de la violencia. Entonces, y ante la estupefacción de todos, Atanasi rompió su silencio. Por primera vez en décadas, si no siglos, de vida contemplativa, habló de política, geopolítica, estrategias de poder y, lo más sorprendente, de profecías. Sus palabras fueron inesperadas, un torrente de revelaciones que chocaron con las expectativas de su reclusión espiritual. Eran tan crudas y directas que resultaban difíciles de creer. Habló con una autoridad que no derivaba de un cargo terrenal, sino de una conexión profunda con verdades ocultas. 2 años han pasado. Aquellas palabras, que en su momento sonaron increíbles, se están cumpliendo hoy con precisión escalofriante, desvelando una realidad que pocos estaban preparados. La guerra, lejos de ser un breve interludio, se prolonga indefinidamente, arrastrando vidas, esperanzas y recursos. Los esfuerzos diplomáticos, esas mesas de negociación llenas de promesas y apretones de manos, fracasan estrepitosamente, disolviéndose como meras ilusiones. ¿Qué nos dijo el anciano? Nos advirtió. Recuerden bien, hijos míos, los políticos les prometerán una paz rápida. Pero no se dejen engañar, porque todo esto es vacío. Esta guerra no terminará con las palabras huecas de los presidentes, ni con los tratados firmados en lujosos salones, sino con una transformación mucho más profunda y dolorosa que apenas podéis concebir ahora. Impactante, ¿verdad? Era un sabio que nunca había mentido, que nunca había buscado poder terrenal, sino solo la verdad espiritual, y ahora nos revelaba una verdad amarga, desgarradora, que iba en contra de todo lo que se nos decía. Desacreditaba directamente a todos los líderes mundiales y regionales, exponiendo la futilidad de sus promesas. Sembraba la duda, una duda corrosiva que se extendía, y la desilusión,
un sentimiento de traición profunda en los corazones de la gente. La multitud quedó atónita. Cada palabra que pronunció Atanasi cortaba el corazón como una hoja afilada, dejando una herida abierta de desconfianza y un crudo despertar a una realidad mucho más compleja de lo que habían imaginado. La fe en los líderes se tambaleó y la creencia en una pronta resolución se desvaneció, dejando solo la cruda verdad de la prolongación del conflicto. Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad o país nos están viendo ahora? ¿Por qué esto importa ahora? Porque la desilusión es una fuerza real, palpable, arraigada profundamente en el tejido social. La frustración no solo crece, sino que se solidifica en un muro de escepticismo ante las promesas vacías. Los líderes de hoy, Zelensky, Putin, Biden, Macron, Scholz y tantos otros en el tablero geopolítico, prometen incansablemente paz, victoria y estabilidad. Sus discursos están llenos de retórica esperanzadora, pero la cruda realidad es que el conflicto en la nación vecina sigue su curso implacable, consumiendo vidas y recursos sin vislumbrar un final. La paz parece una ilusión lejana, un espejismo que se desvanece. Los políticos, como bien lo anticipó Atanasi, juegan su ajedrez, un juego macabro donde las piezas son países enteros y las vidas de millones. Negocian territorios, fronteras, esferas de influencia, pero ¿a qué precio se consiguen estas supuestas victorias? El precio lo pagan los civiles, los soldados, las futuras generaciones. Mientras la gente común reza por la paz, ellos, los poderosos, rezan por sus ratings, por la aprobación electoral, por mantener sus posiciones privilegiadas y su legado. Es una verdad dolorosa, cínica, que resuena con la experiencia de millones que han visto cómo la retórica política se desvincula de la realidad brutal del terreno. La guerra es una herida abierta, supurante, que lejos de cicatrizar, se extiende y amenaza con arrastrar a muchos más países al abismo de la violencia, desestabilizando regiones enteras, fracturando alianzas y redefiniendo el orden mundial. Mientras la élite y los mercaderes de la guerra se hacen más ricos, acumulando fortunas con la venta de armas y la reconstrucción post-conflicto, la gente sencilla lo pierde absolutamente todo. Pierden sus hogares, reducidos a escombros. Pierden a sus hijos, arrancados por la metralla. Pierden la luz, el agua, sus trabajos, su dignidad. Se quedan sin nada, salvo el recuerdo amargo y la incertidumbre de un futuro despojado. ¿Estamos dispuestos a seguir este camino de sufrimiento y desposesión, siendo meros peones en el juego de otros? ¿O escucharemos finalmente la verdad, esa verdad cruda y sin adornos que nos llama a despertar y actuar? La elección es nuestra, y las consecuencias, ineludibles. ¿Qué evento en la región del Mar Negro está subestimado por los medios? Nombren uno y expliquen por qué. Existen versiones y motivos muy claros detrás de la persistencia de esta tragedia. Oficialmente, los líderes de todas las facciones proclaman buscar la paz con fervor. Se sientan en mesas de negociación, estrechan manos, firman acuerdos como Minsk o Estambul. ¿Dónde están ahora? Se desvanecieron. Pero el anciano Atanasi, con su perspicacia mística, nos dio otra versión que muchos susurran en privado. La meta verdadera de los poderosos no es la paz, sino mantener su poder, expandir su influencia geopolítica y consolidar sus hegemonías. La guerra para ellos es una herramienta, una trampa magistralmente diseñada para la gente, para las masas que sufren. Una trampa elaborada para dividir y reinar, para atomizar sociedades. Nos obligan a odiar al otro, a ver un enemigo en cada vecino. La guerra es pan para el poder, dijo el anciano. Es un negocio redondo, una industria multimillonaria que se nutre de la destrucción. Genera nuevos presupuestos militares colosales, miles de millones en armas. Mientras la gente común pierde a sus hijos, otros se hacen obscenamente ricos. La élite vive en sus opulentos palacios, come caro y descansa en el extranjero, lejos del fragor de la batalla. Mientras, el pueblo sufre las consecuencias más brutales de sus decisiones.
¿Es esta la justicia que buscamos como sociedad? ¿Es este el orden que deseamos para el mundo? La pregunta resuena con una urgencia que exige una respuesta. ¿A quién de los líderes o medios confían más en esta temática del Estado en conflicto? Mencionen uno. Miramos la historia y encontramos ecos inquietantes del pasado, patrones que se repiten. El principio de divide y vencerás no es nuevo. Se ha usado siempre, desde los albores de la civilización, para fragmentar poblaciones. Roma lo empleó, grandes imperios lo usaron, y hoy, la retórica polarizadora, alimentada por algoritmos y cámaras de eco, sigue siendo una herramienta devastadora. Divide a la gente de las maneras más insidiosas, por lengua, por fe, por historia. Vecinos que vivieron en paz durante generaciones, ahora no sé, saludan, parientes dejan de hablarse. Es una guerra en los corazones, más profunda, más insidiosa y corrosiva que la de las armas. Es un conflicto que desgarra el tejido social desde adentro, dejando cicatrices invisibles. La paz verdadera no viene de papeles firmados, sellos o apretones de manos. No es una construcción legal o diplomática. Viene del corazón, de un cambio genuino en la actitud y percepción del otro. Nace de quien es más puro de intención. Así lo dijo Atanasi. Él nos advirtió contra lo que grita fuerte, la propaganda estridente, los discursos de odio, frente a lo que arde en silencio. El verdadero peligro, ese fuego silencioso del odio, el resentimiento que nos consume por dentro. Este fuego interno, si no se apaga, tiene el poder de destruir no solo naciones, sino la esencia de nuestra civilización. Es un recordatorio de que la batalla más crucial se libra en el alma de cada individuo. ¿Dónde trazan la línea roja entre el Estado en conflicto y sus aliados y los intereses de la Federación Rusa? En una frase. ¿Qué nos espera ahora, en este momento de encrucijada e incertidumbre? La profecía de Atanasi, a pesar de su sombría descripción de la realidad política, no es solo una sentencia desesperanzadora. Es, en su esencia más profunda, una guía, un mapa hacia una posible redención y un rayo de esperanza que brilla en medio de la oscuridad. Nos dijo, con una convicción que resonaba, cuando el pueblo esté verdaderamente unido, dejando de lado sus diferencias y comprendiendo su destino común, su fuerza será inconmensurable. Entonces, la palabra de una sola persona, una voz auténtica y desinteresada, puede convertirse en la chispa que lo cambie todo, que encienda la llama de la transformación y la verdadera paz. ¿Es este el un solo hombre del que habló? Atanasi lo describió como un salvador sin corona ni trono. Será una figura sencilla, humilde, emanando autenticidad y verdad. No estará involucrado en la política, ni buscará cargos o reconocimiento público. Aparecerá cuando la gente esté lista para escucharlo, cuando sus corazones estén abiertos a la verdad y a la reconciliación. Esto sucederá cuando se cansen de la enemistad creada, del engaño constante de sus líderes y de la interminable espiral de violencia. Sucederá cuando, a través del sufrimiento compartido y la desilusión generalizada, comprendan que sus destinos están intrínsecamente ligados y que solo la unidad puede liberarlos. Esta desilusión, aunque dolorosa, es un paso necesario hacia la unidad y la búsqueda de una verdad superior. La guerra podría prolongarse indefinidamente, volviéndose una herida crónica, si el pueblo permanece dividido, sumido en desconfianza y sectarismo. Los líderes seguirán ofreciendo falsas promesas, sus ciclos electorales dictando agendas más que el bienestar de la gente. La sociedad se fragmentará. Pero hay un escenario mejor, una alternativa que Atanasi vislumbró. Si la gente, a pesar de sus diferencias, deja de lado sus divisiones, si busca la unidad, la empatía y la paz en sus corazones, trascendiendo prejuicios, entonces ese un solo hombre, esa voz de la verdad, puede surgir del pueblo mismo, dirá la verdad sin filtros, y la guerra terminará. ¿Por qué? Porque el pueblo estará listo para escucharlo, para actuar y exigir un cambio real. La clave de esta transformación no reside en fuerza militar ni diplomacia, sino en nuestra unidad colectiva, en nuestra voluntad inquebrantable de cambiar el rumbo de la historia.
Es un llamado a la acción colectiva, a una revolución de la conciencia. Revisemos la geografía de la emisión. ¿En qué ciudad y país nos miran? Este un solo hombre del que habló Atanasi podría manifestarse de diversas formas. Podría ser un líder espiritual, cuya sabiduría y carisma moral trasciendan fronteras religiosas, capaz de unir personas con un mensaje universal. Podría ser un líder popular carismático, surgido del pueblo y para el pueblo, cuya elocuencia y autenticidad resuenen con aspiraciones de justicia y paz, sin buscar el poder político tradicional. O incluso, en una concepción más abstracta, podría ser un símbolo de la unidad que el pueblo mismo genere, una conciencia colectiva. Su aparición será inesperada, sin el bombo y la fanfarria de los políticos, sino con la sencillez de la verdad, con la fuerza innegable de la autenticidad. Atanasi dejó claro que el poder, en su forma tiránica, solo sufre cuando pierde su control. Para quienes detentan el poder y manipulan la guerra, nuestros sufrimientos y tragedias son solo cifras en informes, datos que justifican agendas y beneficios. Miles de millones en armas se venden, millones de ganancias se acumulan para los ricos, mientras vidas inocentes se desintegran. Es la cruda realidad, la trágica ecuación de esta tragedia global. Pero la verdad, esa verdad desarmada y profunda que Atanasi predicó, tiene una fuerza implacable, una energía propia que no puede ser contenida. Y la verdad del anciano Atanasi, revelada hace 2 años, está resonando hoy con claridad aterradora, confirmando la visión de un hombre que vio más allá de lo evidente y advirtió sobre la prolongación del conflicto. Su voz, aunque silente en la tumba, se ha convertido en un eco ensordecedor en el clamor de la desesperación actual, recordándonos la veracidad de sus profecías. Su pronóstico sobre cuándo terminará el conflicto en la nación vecina, mes o año, y una razón. La desconfianza hacia las élites políticas y económicas está creciendo globalmente, no solo en la región en conflicto. La gente está cansada de la corrupción, la hipocresía y las promesas incumplidas. La búsqueda de líderes auténticos que encarnen la integridad y la verdad es imparable. Esto no es solo un conflicto territorial o geopolítico. Es, en su esencia más profunda, una guerra por los corazones y las mentes de la humanidad. Es una batalla por la narrativa, la fe, la esperanza. La profecía de Atanasi ofrece una perspectiva radicalmente diferente a las teorías convencionales, una que va más allá de la política tradicional. Sugiere que la solución definitiva y duradera no vendrá de arriba, de los despachos de los poderosos, sino de abajo, del pueblo. Vendrá de la unidad de la gente, de una conciencia colectiva que despierte y se niegue a seguir siendo manipulada. Es una llamada a despertar, un toque de clarín que nos insta a abrir los ojos y ver la verdad más allá de la propaganda. Es una invitación urgente a dejar de lado la manipulación, a romper las cadenas del odio y la división, y a construir la paz desde dentro, desde el corazón de cada individuo. ¿Estamos listos para escuchar esa voz de la verdad que emana del pueblo? ¿Estamos listos para actuar, para transformar la desilusión en un motor de cambio? La respuesta, innegablemente, está en nuestras manos, en nuestra voluntad colectiva de forjar un futuro diferente, un futuro de unidad y paz. ¿Creen que el un solo hombre al que se refiere el anciano Atanasi ya está entre nosotros? ¿O su llegada es aún futura? Dejen su opinión en los comentarios. Si este análisis les ha parecido revelador y profundo, si resuena con sus propias inquietudes y quieren más contenido que desentrañe las complejidades del mundo desde una perspectiva diferente, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana. Compartan este video con todos aquellos que buscan la verdad más allá de los titulares sensacionalistas y las narrativas preestablecidas. Su apoyo nos impulsa a seguir buscando la luz en la oscuridad.